Hello, hello. Ha llegado el frío, así que pensé que podíamos hablar de un tema que siempre es calentito, que no es otro que el de ligar en el mundo del baile. Es algo que creo que tiene muchos mitos alrededor y hay un poco de todo. Así que he encontrado un reel de un chico que cuenta un poco su experiencia, que creo que merece la pena comentar. Y luego pregunté un poco podríamos llamarlo consejo de sabios, un poco de señales o frases que suelen usarse pues eso, para llevarte a alguien. Que me quedo sin comer. Sé que suena muy mal esa frase, pero bueno, para tirar ficha dentro del mundo del baile. Así que luego repasaremos porque hay algunas que son auténtica fantasía, así que va a ser bastante divertido leerlas porque es que hay algunas que dices, si de verdad eso se dice o ha pasado, yo quiero ejemplos, yo quiero saberlo porque hay algunas que me flipan. Pero bueno, empezaremos con el reel del chico este y vamos para allá. Así que nada, cambio setup y vamos allá. Ok, estamos ready. Let's go. Vamos a ver qué se cuenta. Día 3 probando todas las estrategias posibles hasta encontrar pareja porque no quiero pasar la Navidad solo. En esta ocasión... Vale, ya empezamos fuertecitos. O sea, estás probando un poco de todo. Ok, y supongo que una es el baile. Vamos a bailar. ¿Ves? ¿Va a probar el baile? Ok. Vamos a ver qué se Lo dice. cierto es que tengo algo que contar porque, claro, no es la primera vez que voy a bailar. De hecho, llevo 11 años bailando, al nivel que he competido profesionalmente y tal. Y pues, durante muchos años he salido todos los fines de semana a bailar todo. Vamos, que es veterano. Es decir, conoce el mundillo y habrá visto un poco de todo, pues igual que los que llevamos ya en este mundo. A ver, no hay que olvidarse, el baile es una actividad social, como cualquier otra. Es decir, no es que ahora pasen cosas que solo pasan en el baile, ¿eh? O sea, también hay que quitarse un poco ese mito de que es que lo que pasa en el baile pasa en otros lados. Hay ciertos matices, pero pasa en todos lados, en toda actividad social. Todos los días. Y tengo que decir una verdad incómoda de esas de las que mucha gente no le gusta escuchar. Y es la siguiente. El baile es un puterío. Ay, qué bonito. Digo, como cualquier actividad social. Obviamente en actividades sociales pues hay... Estas cosas pasan, es decir, te juntas con gente y hay líos, hay historias, pero eso pasa igual que en todos lados. Es un puterío. Creo que aquí está generalizando lo que vendría a ser un sector. Es decir, siempre habrá gente que irá más por eso, pero no es todo el mundo ni es algo general. Creo yo, vamos. Por no hablar de los congresos de baile, obviamente eso es baile con social y habitaciones de hotel incluido. O sea, es un pack completo. Obviamente ni mencionemos los de verano, donde van todas las tías a bailar en tanga, literal. A ver, los congresos, claro, congreso se hace en un hotel. Bien, tienes el social, tienes la habitación, vale, pero hay congresos de otras cosas que también se hacen en hoteles y que pasa lo mismo. O sea, da igual que sea de baile o que sea otra cosa. Ya el ambiente de evento con habitación de hotel ya da mucho juego. Y el tema de los congresos de verano, a ver, hombre, sí, en verano pues vas en bañador. Pero bueno, es decir, igual que pasa en otras cosas, igual que te vas a una beach party, una pool party o lo que sea de cualquier cosa. Yo ahí lo veo igual, que no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que la única diferencia real es que en el baile, como ese paso de romper el hielo es mucho más fácil, porque no es como, por ejemplo, en una discoteca que tú tienes que acercarte a alguien para empezar a hablar, que ese paso puede ser complicado. No, aquí simplemente con acercarte y pedir bailar, pues ese hielo ya está roto. Con lo cual es simplemente ese primer paso es más sencillo, pero el primero, que dan todos los demás, como diciendo, no significa que todos los demás pasos para conseguir algo sean más fáciles. No, o incluso pueden ser más difíciles, porque sí, bailarán contigo, pero según la actitud que tengas tú, un baile y ala, y a dormir a tu habitación solito. Y claro, en la fiesta de la piscina van a bailar en tanga y en la fiesta de social van a bailar en tanga pero con un pantalón transparente. Oye, cada uno se puede poner lo que quiera, ¿eh? Exacto. Y dirás tú, bueno, pero ¿cómo puedes decir eso? Pues muy sencillo. En el baile obviamente se conocen muchas chicas y tú piensas que en un sitio donde sin conocer a la chica puedes llegar y ponerte a rozarte con ella, ¿qué va a pasar? Es esta... Bueno, esto de poner a rozarte, no. Puedes pedirle bailar, puedes acercarte un poco, pero rozarte depende. Más de una, si tú de buenas a primeras no te conocen y te pegas y te rozas, te van a hacer espacito, por favor. Así que tampoco es así el 100% de los casos. Que dices, no, llegas y te rozas. No.
Y ahí, no, ya te digo yo que no. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Pura. Y esto queda perfectamente evidenciado en este Pero esto es un de la página meme. más popular que hay de memes de baile, donde Es un se ve meme, efectivamente es una las cosas que pasan exageración. en las clases, las cosas que pasan en los congresos, Pasan- la típica exclusivamente se llama ¿En un congreso pasa? Sí, pasa, pero no todo el mundo. Es que se está generalizando, pero bueno. en mi casa, etcétera, etcétera. Eso es De una- hecho, no lo miento de si enseñar a digo mi casa que es un prácticamente el tema. 100% de las chicas con las que yo he salido, he conocido, he tenido algo, cualquier cosa, han sido del baile. Entonces, ¿hay muchas posibilidades de conocer a chicas? Pues sí, obviamente es un ambiente claro. donde es fácil conocer chicas o chicos. Está bien, ¿va a ser esta la mujer de mi vida? Muy probablemente no. ¿Por qué? Pues Cuidado ahí. Muy probablemente no lo sabes. También yo conozco muchos casos de que precisamente son parejas que duraderas, matrimonios, tal, que ya han formado familias, se han conocido en el baile y los dos son del mundo del baile. Yo llevo ya muchos años con mi pareja y nos conocimos bailando y seguimos bailando y demás. Así que depende. También es un poco como lo hagas tú. Es decir, tú puedes conocer a una chica en una cafetería y no tiene por qué ser la mujer de tu vida. O sí, es que digo, aquí es que es muy fácil conocer gente en el baile. A ver, es una actividad social. Es que precisamente es uno de los aspectos que tiene. Pero te digo, ya asumir que no vas a conocer a alguien que valga la pena porque es del baile, también ir ya con esa actitud lo veo un poquito triste. Bueno, porque al final es un ambiente de fiesta. Sí, es mucho más sano que un ambiente de discoteca, Oh, porque la gente no va a muchísimo tomar más. y demás, pero al final sí Muchísimo es un más ambiente de sano. fiesta. Y no será la primera ni la última pareja que de gente que va a bailar, se hacen pareja, desaparecen del baile, cuando rompen, vuelven al baile y mira. eso también pasa. Hay gente que se conocen en el baile, desaparecen una temporada y luego vuelve cada uno por su lado. ¿Pasa? Sí. ¿Es todo el mundo? No, pero eso pasa con conocidos y tal. Eso, todos podríamos dar ejemplos de que eso ha pasado, pero no es algo general, no es algo que digas, no, todas las parejas, no. Por eso digo, creo que está haciendo una generalización muy bestia pues al final de ciertas personas. Eso también puede pasar en el ambiente de discoteca, de que conozcas a alguien, tengas una pareja y no salgas de fiesta por celos y todo, que también me ha pasado en mi época más loca de salir más de discoteca. Así que también ha pasado, lo he visto con amigos, conocidos y demás. Así que no es exclusivo del mundo del baile eso. Mil historias como esas están en el baile. Sabes que todo el mundo se ha liado con todo el mundo y si no lo sabes es porque todavía no te has enterado. Sabes que el profesor tal se ha tirado a todas las tías, ¿sabes? Lo mismo. ¿Todo el mundo se lía con todo el mundo? No. ¿Un profesor que se ha tirado a todas las... ¿Alguno hay? A ver, lo de siempre. ¿Alguno hay? ¿Pero son todos los profesores? No. Pero es como en todo. También tienes... En el ambiente laboral siempre hay uno en las empresas que hace eso. Siempre hay alguno que es más... Llamémosle picaflor. Pero también pasa, imagínate si pasa en un ambiente laboral, que no va a pasar en un ambiente social. Sabes que la bailarina cual se ha tirado a todos los tíos. Y bueno, No. creo que con eso Alguna nos hora hacéis sí. un pequeño pictograma del panorama. Sé que mucha gente va a defender que no, eso no es así, el baile es un ambiente muy sano, que no sé qué, no sé cuánto. Lo entiendo. Eso no, a ver, yo digo, pasa, sí. ¿Es lo general? No. No creo que sea lo extendido. Hay casos, claro que hay casos, pero no es lo que más ocurre. ¿Es un ambiente más sano que el de discoteca? Muchísimo más, muchísimo. ¿Es un ambiente perfecto? No. Hay gente que también va con ciertas intenciones que precisamente se mete en el baile pues para ligar. Pasa, pero igual que se mete alguno en, yo qué sé, incluso te diría en juegos de rol, en clubs de lectura, cosas así, pero puede pasar en cualquier lado. Entiendo perfectamente, pero esa gente que recuerde que a las 8 suena el despertador, ¿vale? Resultado, obviamente, nada de... No, cabía esperar otra cosa. ¿Qué pasa? Vamos, que has ido a bailar y se ha comido un cerito. Bueno, pues entonces a lo mejor entiendo que esto también pueda venir un poco desde el resquemor. Sabe mal decirlo, pero también el poner que todos en el mismo saco, pero precisamente si hay un puterío, todos se lían con todos y no sé qué, él ha ido una noche y no ha conseguido nada, pues él mismo acaba de demostrar que lo que está diciendo es una exageración. ¿Por qué? Pues si lleva 11 años bailando, si ha tenido sus relaciones y tal, pero ha ido una noche y nada, pues ahí lo tienes. En fin, la hipotenusa. ¿Qué pasa con la gente que empezó a bailar hace 10 años? ¿Cómo es que no está en ningún lado? ¿Por qué desaparecen? Están, Dos hay opciones, gente. Unas han hecho profesores o dos han desaparecido misteriosamente del baile. Entonces, ¿qué pasa? O han cambiado de baile. Aquí planteo otra hipótesis. ¿Por qué a la gente que supuestamente le gusta tanto el baile, y es el baile, el baile, el baile? ¿Por qué a mucha de ella, a la gran mayoría, solo les gusta bailar latinos? Este baile en Muchos parejas, motivos. que están pegaditos y tal, no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué no bailan otra cosa? Porque digo todos, pero digo muchos de ellos. ¿Por qué les gusta tanto bailar? ¿Por qué no se apuntan, yo que sé, a flamenco, a urbano? Sí, hay muchas cosas y más que... Varios motivos. Primero, la música. Te tiene que gustar la música. Que siempre lo he dicho. Te tiene que gustar el baile en sí. O sea, cuando digo el baile es pues cada particularidad, cada baile con su particularidad. Y después el aspecto social. Es decir, sí, puedes bailar urbanos, puedes bailar flamenco, si te encanta el baile, pero hay
fiestas de flamenco, hay fiestas de urbano. En urbano realmente casi la gente sale a discotecas, porque no es que haya como puede haber salsa, bachata, kizomba, zouk, que hay fiestas sociales donde vas a bailar. Claro, eso también es un factor muy diferencial, el hecho de que cada semana puedes tener opciones de salir a bailar un rato. Eso con el flamenco no pasa. Flamenco lo puedes aprender pues por temas técnicos, por temas de profundizar, todo lo que tú quieras, pero no por el aspecto social. Claro, la gente se apunta a bailes latinos por el aspecto social también. Es uno de los factores más importantes, con lo cual no es porque vengo a rozarme, es porque yo puedo salir un fin de semana, ir a una fiesta, pegarme un par de bailes y volver a casa feliz. No voy a volver feliz porque me haya frotado con 10 tías. Vuelvo feliz porque, mira, pues he tenido un par de bailes buenos, me he reído un rato, he visto a gente que conozco y me vuelvo. Pues es como el salir a tomar algo. Exactamente igual. O sea, aquí es un poquito el decir que ¿por qué no te vas a urbanos? Sí, porque me voy a clase y luego me voy a casa. Es decir, que el que le gusta, el que de verdad está metido en el baile va a clase de urbanos, pero no por el aspecto social. ¿Qué podrían hacer? Que no requieren, por supuesto, estar refregándose con nadie. Oh, pero qué hipócrita tú, ¿cómo puedes decir eso si bailas ya? Precisamente por eso he dejado prácticamente de bailar. Me encanta. Pero hasta que necesitas un poquito de roce y te vuelves una noche a bailar. Y ahí está un poquito la hipocresía que te dicen. Bailar, siempre me ha encantado bailar, pero oye, curiosamente a mí me gusta bailar otros estilos que no sean latinos. De hecho, me gusta mucho más bailar hip hop o comercial. Oh, pero tú bailando está muy bien. Mucho. Pero... Bueno, la mayoría de la gente sí, yo no, porque soy quien soy, obviamente. La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente no liga mucho bailando. Hay que sí, pero la mayoría de la gente normal o poco. Que es como en el resto de aspectos de la vida, así que no es que sea aquí en plan de que porque bailas bachata ya tienes todo hecho, ni mucho menos. Ya sabemos que no podría. Pero sí, obviamente por estadística pues se conoce mucha gente que son contrario, lo único con lo que entablas interacción. Y por supuesto hay mucha gente de mierda que se mete en el baile solo para ligar. Maravilloso. Eso es verdad. Es decir, no mucha. Hay gente que se mete en el baile solo para ligar. Sí, eso sí. También te digo, se nota un montón. Se nota un montón y yo creo que a la larga, pues al final a esa gente pues como que ya se le nota y se le dices con este cuidado. Pero sí, claro, eso sí. En eso te doy la razón. Pues como esa gente que se mete en el CrossFit para ligar. Mañana día 3 ligando en el CrossFit. Bueno, mira, el CrossFit es un buen ejemplo. Otra, es ejercicio, pero tiene esa parte social y también hay mucha gente que va a ligar en el CrossFit. Sí, pero... Uff, qué duro. Pero a ver, aquí por ejemplo creo que ha tirado de mucho cliché de que aquí todos con todos. A ver, y ahora hubo una reflexión. Si fuese un ambiente de todos con todos y fuese tan fácil, seguramente iría a bailar latinos, caribeños, tal, muchísima más gente. Si fuese tan fácil. Es verdad que los bailes están de moda, tienen unos años que se apunta mucha gente y tal. Pero si esto fuese conocido y que es tan fácil y que todo el mundo va... estaría, vamos, que no daría abasto las salas, porque todo el mundo iría. Sobre todo, me sabe mal, pero los tíos que nos cuesta mucho más ligar, pues es que estaría todo el mundo ahí. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. Es decir, mucha gente, sobre todo los hombres, creo que se meten muchos por conocer gente, por a lo mejor el tener esa facilidad, o ese ambiente que facilita un poco más el conocer gente. Pero claro, es que si fuese así de fácil, eso estaría, pero a rebosar. Bueno, aquí veo un poquito mezcla de generalización con un poquito de resquemor. Que sí, está tirando de aspectos que pueden ser en verdad de ciertas personas o de cierto sector que está ahí dentro, pero se lo lleva todo. Así que no, yo creo que aquí, por ejemplo, es mucho mito el que aquí es todo tan libertino y tan fácil. No es tan fácil. Digo, porque después de llevar muchos años, mira que llevo años con mi pareja, pero eso también a lo mejor me ha dado la perspectiva de, al estar en pareja, del verlo desde fuera, el ver cómo está el ambiente, porque claro, he tenido compañeros del grupito y tal, que sí que, por ejemplo, estamos solteros y a lo mejor esa noche que van con más espíritu de ligar y tal, y lo ves desde fuera y que me lo paso pipa, porque es divertidísimo ver a alguno hacer eso, pues claro, ves un poco cómo está el tema y es que no es tan fácil. Al final es eso, simplemente tienes ese primer paso hecho de que puedes bailar con ella y a lo mejor entablar una conversación, pero que va, no es tan sencillo, porque si no todo el mundo estaría metido. Pero bueno, nada, que eso es algo bueno, lo del tema de esa facilidad.
Yo creo que sí, porque a mucha gente pues le permite conocer gente, no solo para ligar, también para hacer amistades, porque a lo mejor es gente que le cuesta que entablar conversaciones para simplemente hacer amigos. Pues aquí, por ejemplo, en el mundo del baile tienes un poquito más esa facilidad, por eso al final siempre acabas juntándote en grupitos y demás. Pero que no es tan sencillo. Pero bueno, vamos a pasar a lo divertido. Ahora vamos a tirar un poco también de los clichés y de frases útiles para eso. Ok. Entonces, ahora que hemos quitado un poco el tema de los mitos de helado y demás, pero sí que está ese vibe, ese submundillo dentro del baile del ligoteo. Y por supuesto, pues después de hablar con colegas ha sido, bueno, ¿qué frases hay, qué señales hay que se puedan usar para eso? Y han salido algunas. Yo he aportado también las mías que he escuchado y dices... hay algunas que son fantásticas. Pero nada, vamos para allá. Por ejemplo, en bailes que se suelen encadenar canciones, como puede ser la kizomba, el zouk, es verdad que en salsa y bachata es más raro porque suele haber ese corte y tal, pero también puede pasar, es... Ya cuando bailas más de 4 o 5 canciones, ahí por una de las partes puede haber algo. Ya es como... hola. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Otra que en especial creo que me afecta, la segunda parte me afecta de esta frase, es tocar mucho rato la nuca. Y cuando cogen bailando, si en vez de coger de lo que vendría a ser hombros, espalda, pues ya la manita va a la nuca y se queda ahí la mano. En caso de los que, como yo, no tenemos mucho pelito, es verdad que si ahora bailas con gorra es más difícil, pero si sustituyes la nuca por la calva, porque a lo mejor puede ir un poco más arriba la manita, porque aquí como no hay pelito, pues a lo mejor te cogen más de la cabeza. Me ha pasado, me queda un poco congelado, porque fue como, esta no me la esperaba. Otra que me dijo un colega, esta es muy buena también. Dice, después de bailar con alguien, pedirle el Instagram y seguirle automáticamente. Esta ya es como... Toma ficha. Esta es aportación mía, que sí que tenía un conocido que la usaba mucho y me hacía muchísima gracia porque era como cuando quería ligar un poquito, pues soltaba esa frase de decirle a la persona con la que acaba de bailar, ha sido el mejor baile de la noche, aunque esta persona acaba de llegar. Es decir, mi colega acaba de decir, ha sido el mejor baile de la noche. Siguiente, ha sido el mejor baile de la noche. Es como dar ese puntito de qué buena eres. Bueno, es... Por supuesto, preguntarle después de bailar con alguien, ya sea en un social o en un congreso, sobre todo pasa mucho en los congresos, a qué congreso va a ir después. En plan, ay, a ver si coincidimos y demás. Y por supuesto, si la respuesta a esa es afirmativa, o sea, en plan de a qué congreso va, dice, y es el mismo congreso, se va a coincidir, el preguntarle si ya tiene dónde dormir. Esta ya es directa a la frente. Es como, compartimos habitación, vamos, más claro, no lo sé. Esta es dura. Una de mis favoritas, que más que frase es señal, es cuando alguien, esto lo he visto muchas veces en la pista, ves que de repente se llevan, esa pareja se va, lo que viene siendo al fondo, donde no hay tanta gente, con la excusa de bailar con más sitio. ¡Qué ofertón! Ya, claro. Después, esta también es muy buena. La de decirle, nunca había llegado tan lejos. Y que puede sonar como a nivel, a qué bueno el baile, pero también suena a qué conexión más brutal. Que es la misma, la siguiente, la de nunca había conectado así con nadie. ¡Eso es mentira, sombrana! A ver, puede ser verdad, pero cuando lo dices es que ya suena... tiras ficha. Por supuesto, una que ha dicho el chaval del reel, la de quedar para practicar. Quedar para practicar puede ser una señal de quiero bailar y lo que surja. Pero bueno, pues que es la versión, claro, esto es la versión Mundo del Baile del clásico en tu casa o en la mía. Porque al final es donde practicas. Si tú quedas para practicar en la calle, ok, pero si quedas para practicar en casa. Te dicen, no, ven a mi casa. Vamos.
Después, soy profesor. ¿Quieres clases privadas? Esa no sé cuántas veces la he escuchado y siempre me hace gracia. Cuando dice, no, si quieres te doy clases. Si tú te ofreces esas clases, no clases grupales, clases privadas, tal. Si te preguntan, oye, ¿das clases? Sí, mira, tengo clases regulares, tal, pero que tú vayas, que doy privadas. Ya, sí, claro. Eso es trucazo, ¿eh? Pues, apartado más de frases que pueden ser ambiguas, pero según depende mucho del tono con el que las dices y demás. Es la de qué bien llevas o qué bien te dejas llevar para los dos roles. Ostras, esta a mí no me pasa. Yo no tengo tatus, pero que mientras bailas se fijen en tus tatuajes y te lo digan. Esto me lo ha dicho alguien con tatuajes, que le ha pasado. O que te digan qué suaves tienes las manos. A ver, se agradece el comentario si tienes las manos suaves, pero claro, también ya dejas entrever algo. Las tres que quedan son, para mí, son el top de... No es una señal, es directamente... un disparo. Es que dices, si no entiendes estas frases, o sea, si no lo ves venir aquí, apaga y vámonos, vete, porque esta noche no estás entendiendo nada. No están ordenadas, pero bueno, digamos que sería, una es, después de bailar un buen rato, que te digan, estamos muy calientes. Yo pensé, esto ha pasado, una persona me confirmó que le pasó. Y es en plan de, bueno, o sea, ¿qué más quieres? Es decir, no necesitas más. Necesitas a alguien como en el aeropuerto, con las luces, en plan de, sí, ves para allá. Otra por el mismo estilo, creo que no sé si incluso peor, que después de bailar varias canciones te digan, estoy muy mojada. Bueno, o sea, esto al que se lo dijeron fue en plan de, yo creo que aparecieron 15 personas por detrás así. No sé. Y esta para mí es la más heavy de todas porque, vamos, yo esto, si esto que voy a decir ahora ha pasado, yo quiero saber a quién, porque esta me la han dicho, o sea, yo no la había escuchado y para mí es una locura. O sea, esta ya directamente esta sí es el top one, porque no hay más. O sea, no se puede ser más... no, es que no es sutil. O sea, no se puede ser más directo. Que es pasarle la tarjeta de la habitación para que te la guarde y decirle al oído el número. En efecto, es cine. O sea, para mí esta es todavía más evidente que el que te diga, oye, dame lo mío. Es que esto es directamente en plan de aquí y a esta hora. Es que ya es planificado, o sea, ya está todo cerrado. O sea que esta para mí es la mejor. Yo con esta, si esto de verdad a alguien le ha pasado, por favor que me lo diga. Porque si esto es así, creo que tenemos movimiento ganador en el mundo del ligue, en el baile, porque creo que, ahora, me parece, dentro de lo directo, me parece hasta elegante, porque no es nada guarro, no hay una palabra malsonante, es simplemente, toma, número tal, es como, alright. Además, si alguien es capaz de hacer esto, es en plan de, ole tú, porque tira lo que quieras, es directo y tal, pero hay que echarle valor, porque hacer esto así, echarle un poquito de clase y decir, toma, pues, ole. O sea, si alguien hace esto, mis respetos, porque es increíble. Pero bueno, nada, dejadme en comentarios si hay alguna frase que no he dicho, que os ha pasado o eso y tal.
Esto dejádmelo en comentarios porque aquí creo que podemos hacer, con el tiempo podríamos hacer hasta un manual de señales y frases porque creo que a mucha gente le vendría bien simplemente por, no sé, a lo mejor hay algunas que son muy directas, pero hay algunas que pues tienen cierta, pues eso, cierta clase, es un piropo con intención, pues oye, pues está bien, que no todo tiene que ser en plan unga unga a la cueva, o sea, que bien, sí que bien. Pues nada, sé que este es un tema que da que hablar, el tema de ligar, porque no... O sea, siempre tiene mucha controversia, tal, así que quiero saber vuestra opinión. Si tenéis alguna historia muy loca, por favor, contádmela, porque esto, a mí, como es, el chismesito siempre es bien, funciona, o sea, ¿a quién no le gusta un buen chismesito? Y nada, eso. Gracias por soportarme hasta aquí, lo de siempre. Dejaros un like, suscribiros, compartid el vídeo, comentadme cosas y nada, lo dicho, si tenéis más frases, enviádmelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chao chao.